Imagínense nada más que murieron alrededor de 100.000 personas y se destruyó casi el 85% de las viviendas de acá de Lisboa. Uno de esos fue testigo este monasterio de El Carmo, que la mayoría de gente viene a ver, es el Arco de Augusta, como también le dicen el Arco del Triunfo. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Los estaba extrañando mucho, ya ahorita con un video nuevo. Terminamos el recorrido por la zona del norte acá en Portugal. Ciudades impresionantes, con mucha historia, que todavía siguen conservando en su arquitectura, la cultura, la comida. Y ahora nos vinimos para el sur a conocer un poco más de estas ciudades. En Lisboa, estamos acá en la capital. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a estar descubriendo estos sitios interesantes que, por cierto, Lisboa tiene demasiados. La cámara nos espera, la demora nos perjudica, así que vamos para allá. Me causa mucha curiosidad que acá en Lisboa hay muchos barrios que siguen causando, con el pasar del tiempo, esa emoción o esa cultura en lo que tiene que ver la música, la fiesta, el baile. Este es uno de los tantos que vamos a comenzar a recorrer y que también les van a servir a ustedes como referencia para cuando vengan acá a conocer Lisboa. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia. Así lo encontramos el día de hoy, fin de semana, pero está vacío, sí, está solo. La cosa es que este barrio, en horas de la noche, es donde comienza la verdadera acción, porque este es el lugar nocturno de concentración en Lisboa para las fiestas y el baile. ¿Qué pasa con esto? De que estas calles las cierran y como son viviendas tan cerca una de la otra, genera ese espacio como de convivencia. La gente se asoma en sus ventanas, comienza pues a charlar con otras personas. Entonces vamos a sacar una fotografía del recuerdo y vamos entonces a continuar con nuestro recorrido, que les voy a mostrar otros sitios que son relacionados con esta zona acá cerca. Yo creo que ustedes han visto este lugar que es icónico acá en Portugal, ya sea en Instagram o lo han visto en Facebook o en cualquier otra publicación. Es uno de los más importantes también acá en Europa, cuando eran tiempos atrás en el comercio marítimo. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia. Esta es la imagen que tenemos de cómo se ve en este momento la plaza de comercio acá en Lisboa. Siempre concentra demasiada gente. Igual manera es fin de semana, la gente ya casi llega el verano, muchas personas vienen a Portugal y también a España
por la zona de las playas. Lisboa el día de hoy nos recibió con un calor interesante. Bueno, eso que ustedes también ven acá, este monumento es el monumento de Enrique el Navegante, que se construyó en el año de 1960. Pues esta persona es muy conocida acá en Portugal porque descubrió Cabo Verde, Madeira y las Azores. Entonces imagínense, pues, para que sepan, tiene una altura de 30 metros y sigue siendo icónico para el turismo acá en Portugal, que la mayoría de gente viene a ver es el Arco de Augusta, como también le dicen el Arco del Triunfo, que dan la bienvenida cuando anteriormente acá se realizaba todo el tema del comercio pesquero y llegaban acá los barcos a hacer sus trueques, a comprar el mercado. Entonces esta plaza de comercio tiempo atrás era llena, pero de pescadores y navegantes. Es que esto tiene una arquitectura del siglo XVIII y desde hace más de 190 años sigue reuniendo una de las partes interesantes de la cultura, el turismo extranjero acá en Lisboa. Vamos a realizar entonces una fotografía del recuerdo y con esta icónica imagen y monumento vamos entonces a seguir nuestro recorrido. El día de hoy encontramos el Museo Arqueológico del Carmo. Esta es una plaza anexa a la entrada, que es allá. Ahora vamos a entrar a ver. Está siempre hay gente. De igual manera también es un ambiente muy bueno porque hay muchos cafés. También, digamos, si se quiere sentar a comer algo, a tomar algo, entonces también lo puede hacer. Pues así lo podemos encontrar el día de hoy. De igual manera es una arquitectura interesante de las ruinas, por lo que pasó, que ya les voy a contar qué fue lo que pasó acá y por qué esto no tiene techo. Entonces así lo podemos encontrar hoy fin de semana. Siempre hay mucha gente haciendo acá una especie de presentación de concierto, algo de ópera, de sinfonía, y es muy bonito porque todavía sigue reuniendo muchas personas que vienen acá a ver estas presentaciones referentes a el arte. También vemos acá ciertas imágenes religiosas. La mayoría de veces en las noches hacen algunas conferencias, también hacen algunos workshops relacionados con el tema de la fotografía, con el tema de la astrología, porque pues digamos esto que está destechado, como no tiene contaminación lumínica, en las noches se puede también visualizar un poco el tema de las estrellas. Bueno, es algo como interesante que si le gustaría a usted venir acá a conocer, la invitación es para que venga. Y ya les voy a contar qué pasó acá, que de igual manera no es que sea pues algo bueno. Es uno de los únicos sitios que todavía guarda la historia que marcó en ese tiempo a Lisboa y también Portugal. Fue algo devastador. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia de este lugar. Este monasterio de acá fue testigo de uno de los terremotos más destructivos de la historia. Eso fue en el año de 1755 y imagínense nada más que murieron alrededor de 100.000 personas y se destruyó casi el 85% de las viviendas
de acá de Lisboa. Uno de esos fue testigo este monasterio de El Carmo, que como ahora pueden ver y saber que no tiene techo y logró sobrevivir de cierta manera a ese terremoto destructivo que dañó totalmente la ciudad. Ese fue conocido en la historia como el Gran Tsunami, porque además de eso, de tener este terremoto, también tuvo un incendio que afectó demasiado la ciudad de acá de Lisboa. Y no solo con eso, sino que también afectó con un tsunami. Entonces quedaron, como dicen, listos y arreglados para la situación. Vamos entonces a sacar una fotografía del recuerdo y vamos a seguir con nuestra exploración de otros sitios acá instagrameables. Por esta calle de acá, que es una calle que muy conocida por las zonas de negocios, pero que todavía conserva mucho la historia. Pero bueno, sin tanto preámbulo, damos por finalizado este primer capítulo de acá de la ciudad de Lisboa, porque se vienen más, les vamos a mostrar más sitios turísticos de acá, porque Lisboa tiene demasiados. Entonces acabamos por finalizado este primer capítulo. Esperamos que les haya gustado, que les haya encantado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, que eso ayuda demasiado a crecer el canal. Entonces dentro de poquito voy a estar subiendo el otro video de los otros sitios instagrameables de acá de Lisboa. Entonces esperamos que sean iguales a lo que mantienen publicando en Instagram. Entonces nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.